sociedad, no tanto, digamos, tanto de operadores de justicia como de medios de comunicación como de la misma opinión pública. Ahora el debate está puesto encima de la mesa. El problema es que el debate está, pero no hay necesariamente políticas públicas suficientes que acompañen esta visibilización. Y justamente esa controversia sobre la salud mental es una característica o refleja esta falta o ese tratar de invisibilizar un problema mayor que es la violencia de género. La salud mental es un factor individual, no es la raíz del problema. Es un factor individual como lo podrían ser muchas circunstancias o características de un agresor. Por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Que muchos estudios dicen una persona de repente o muchas situaciones de violencia de género, el alcoholismo es un factor que podría agravar o podría, digamos, materializar esa situación de violencia. Pero ese no es el problema, eso es cómo se manifestó. Claro, ¿no? es la externalización del problema. Individual, correcto. pero el problema colectivo, el problema social, el problema cultural y político finalmente es la discriminación, es el sistema machista en el que todavía vivimos, ¿no? Ahora, usted que ha sido ministra de la Mujer y entiende mucho de políticas públicas, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Porque no es la primera vez que estamos en esta mesa con usted conversando sobre temas vinculados a este asunto y la verdad es que la realidad nos sigue golpeando en la cara. La realidad nos sigue golpeando la cara. Muy buenas noches. Es un gusto, Fabiola, Carlos, Abel. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto que sí, pero es importante tu pregunta inicial para saber qué podemos hacer. Porque mientras no aclaremos, lo hemos dicho otras veces, bien el diagnóstico, no sabremos efectivamente cuál es el remedio, cuál es la solución, cuáles son las alternativas en términos de política pública. Desde anoche, desde las 7 de la noche hasta hoy día, han habido muchos programas que han tocado ese tema. Yo te agradezco, en fin, que tú pongas también nuevamente, como dice Fabiola, el debate, la agenda nuevamente, y eso es importante. Se invitó, sin embargo, básicamente a expertos en salud mental, básicamente en los diferentes canales. He visto diferentes medios, repeticiones. Me pregunto yo, por supuesto que hay problemas de salud mental en la sociedad, no como problemas solamente individuales, también como problemas colectivos. Pero me pregunto yo, ¿y cómo las mujeres no matan? ¿Cómo las mujeres no los matan? ¿Cómo no hay machicidio? Claro, no hay titulares además de mujeres quemando a hombres. Por supuesto, no hay esa situación. No es que no se produzca un nivel de violencia de género en el sentido de que hay 5% de hombres también asesinados, ¿no? Pero digamos, esa no es la casuística. El 95% tiene que ver de otra manera, porque uno diría, si es salud mental, está afectada a la sociedad en su conjunto por los problemas que tienen que ver con pobreza, ¿no? Con condiciones de precariedad, con esta molestia. Es un problema que es transversal, ¿no? Que es transversal. Entonces tú podrías decir, los hombres matan a las mujeres matan a los hombres. Eso no se da. Entonces hay un problema un poco más atrás, que tiene que ver con una jerarquía de género. Tiene que ver efectivamente con un problema de orden estructural en donde se supone que la mujer es inferior al varón, se aplica esa jerarquía de género y impera hay la idea de propiedad absoluta, impera un poder patriarcal, que lo conocemos sencillamente como machismo, pero es una jerarquía de género. Se supone uno superior, la otra es inferior y efectivamente ese cuerpo es mío, esa mujer es mía, hago con ella lo que quiero. Y hay una novela muy famosa, ¿no?, que se llama Mío de Nadie. Y efectivamente, eso es lo que se aplica, lo vimos la vez pasada analizando también el caso en San Martín, en donde en el mismo método se fue a violentar a la mujer incendiándola. En una peluquería. En una peluquería. Yo he traído un dato que me parece muy importante, porque dentro de todo lo que se ha dado hoy día, más allá de los comentarios, no se han presentado estadísticas. Es decir, el 29% de las víctimas son asfixiadas o estranguladas, el 26% son acuchilladas, el 18% muere a golpes y efectivamente las otras desfiguradas. Efectivamente, porque lo que hace es poner una marca, un estigma en ese cuerpo, efectivamente, mía, de nadie, quedas deteriorada, quedas con una marca estigmatizada de por vida. Entonces, el problema, indudablemente que es multidimensional. No vamos a decir que en la causa estructural es policausal también, ¿no? Tiene que ver también con condiciones de vida, indudablemente, pero está atravesado por una jerarquía que es la jerarquía de poder, que es la jerarquía de género, y cuando invitamos en general a expertos en salud mental, queremos implícitamente ignorar el tema de la equidad de género. Estamos implícitamente ignorando el tema de la equidad de género y eso es un asunto inaceptable
porque si no, no vamos a encontrar la solución, porque entonces no vamos a encontrar una política adecuada a que ataque el modelo patriarcal, el sistema jerárquico, el machismo, y por lo tanto, efectivamente, nuestra política va a ser errónea y va a ser en lo punitivo, básicamente, y la pregunta era, tenemos que ir a lo preventivo. Entonces, en eso lo podemos desarrollar luego. Ahora, es muy importante lo que ha dicho usted ahora porque hay una perpetuación del ciclo de violencia y además hay una victimización y revictimización de las mujeres porque toda la cadena de políticas públicas está ensamblada de una forma tal en que no solamente hay violencia por parte del hombre que golpea a una mujer o el hombre que incendia o incinera de manera salvaje a una mujer como este tipo, sino en la comisaría, en el médico legista, en el médico posteriormente y finalmente en el Poder Judicial. Entonces hay que tratar de entender toda la cadena y luego efectivamente entraremos a discutir cómo la podemos cambiar. Pero, doctor Salinas, cuando desde el Ministerio de Salud y desde la plataforma médica suceden casos como este, ¿ha visto usted un aumento reciente de la violencia en contra de las mujeres o lo que hay es una visibilización en cuanto a la política pública de salud en general? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta violencia ahora? Sí, Mijail. Bueno, en principio yo también ratificar que no podemos achacar a ningún padecimiento mental y justificar por eso la violencia. Es cierto que visibilizamos ahora un poco más la violencia contra la mujer y tal vez me corresponde decir que esto obedece a un tema de un patrón cultural, de una conducta social que no necesariamente, que si bien es cierto puede ser agravada por la pobreza, también tenemos casos. Hace algunos pocos meses veíamos a un personaje en Miraflores también violentando a una mujer. Y en esa misma semana hubo dos incidentes violentos y nada tenía que ver con la clase social, ¿no? Exacto, y estoy seguro que ahí no había pobreza. Y tal vez como pediatra decirte que si bien es cierto la violencia es multifactorial, la manifestación de la violencia también suele ser polisistémica, es decir, la mujer es una de las víctimas sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, como pediatra yo te puedo decir que en niños, adolescentes, tenemos un enorme... Y ahí empieza a germinar además la semilla de una violencia que puede perpetuarse en el ciclo decimos, ¿no? Y si bien es cierto, no es la única causa, pero si vemos en un hogar que un niño o unos niños que viven juntos con los padres y el padre, por ejemplo, llega alcoholizado, violenta a la mujer... El niño normaliza esta conducta. Claro, y entonces ahí un poco que se genera todo este tema cultural, social, de inclusive poder hacerlo después, más allá de lo que pueda padecer este niño, víctima de la violencia, que la puede sentir mismo él, o la puede sentir porque la siente en la carne de su madre. Claro, pero la ausencia de políticas públicas convierte a la víctima en evidentemente, victimario. Y por lo tanto el abordaje, como dice Aida, tiene que ver con un tema muchísimo más amplio, transversal, que no va solamente con el tema médico, no va solamente con el Ministerio de Salud. Pues entonces estamos ya de acuerdo entonces en que hay una decisión clara entre temas de salud mental y el problema que subyace de violencia de género, que es brutal y se manifiesta de maneras diversas. El ejemplo de Fabiola fue bueno con el tema del alcoholismo, porque claramente cuando hay una población importante, un bolsón de personas que están alcoholizadas en un país y que dependen del alcohol, el problema nunca es el alcohol a priori, el problema es qué cosa los lleva a esta dependencia del alcohol. Entonces hay que entender mejor la situación para, como decía Aida, poder diagnosticar y resolver. Ahora, cada vez que hablamos de este tema, y lo hemos hablado en esta mesa varias veces, llegamos indefectiblemente a la conclusión de que lo que hay que hacer es cambiar la educación, ¿no? Y tener un enfoque de género y poder abordar la manera en cómo entendemos las relaciones sociales de manera distinta. Pero lamentablemente esto de hablar de la educación se ha vuelto en un lugar común. O sea, todo el mundo termina diciendo hay que invertir en educación, pero nadie hace nada. Entonces, ¿cómo podemos llevar a la práctica este enfoque en la educación de nuestros niños para que esto empiece a revertirse y podamos ver frutos reales en 10 o 15 años y que este tema empiece a cambiar de verdad? Sí, yo he conversado con muchas víctimas. Sí. Porque llegan a los establecimientos de salud. Y la historia que cuentan es bastante dramática, que nos hace pensar que sí hay alternativas concretas que implementar. Por ejemplo, llega una mujer golpeada. Al médico le cuenta que ha sido golpeada, pero no hay un registro del golpe. Claro. Se le diagnostica como un traumatismo, como una herida, se le trata médicamente
y el caso se pierde ahí. Claro, y el médico no le pide la información de cómo así recibió el golpe. Así es. Que sí sucede, por ejemplo, si un paciente llega con una bala. Con una bala, hay la obligación de registrar. Correcto. Entonces yo creo que hay que registrar a las víctimas en un sistema informático. Y esa información... Ese sería un paso importantísimo. Y esa información pasarla al Ministerio Público, donde habría que crear la Fiscalía de la Violencia de Género. No tenemos una Fiscalía de Violencia de Género especializada. Tenemos en lo penal, para la corrupción, para el lavado de activos, pero no hay algo especializado. Que reciba esta información y que inicie una investigación al respecto. ¿Y qué hacer con las víctimas? Pues no puede seguir sucediendo que retornen a los hogares donde fueron violentadas a seguir viviendo con las personas que las van a seguir violentando. Hay que crear de manera muy grande las casas de refugio, los hogares para estas mujeres en donde reciban protección, donde se sientan amparadas por el Estado. Y encontrar pues refugio a este clima de violencia que impera en el hogar. Así es, y con esas tres alternativas creo que se puede ir construyendo una ruta hacia la solución del problema de manera concreta. Pero es un buen primer paso, ¿no? Porque son soluciones a corto plazo las que usted ha mencionado. Y esto de registrar los golpes me parece muy interesante, porque efectivamente, si alguien llega pues con la nariz rota o con la cara golpeada a un establecimiento de salud, bien haría el médico en registrarlo y, bueno, preguntar qué pasó. No puede ser un accidente como puede ser un golpe. Ahora, tenemos un cuadro con medidas que han tomado las víctimas de manera previa a los incidentes y vemos que el 78% de las víctimas ya había denunciado al agresor por algo menor, ¿no? Por acoso o por recibir un golpe, y luego estamos hablando de feminicidio o tentativa, pues se da la situación de todas formas. Entonces la pregunta que ahí me imagino nos hacemos, de repente Fabiola, acá me puedes ayudar, es si el 78% de víctimas ha denunciado, ¿para qué denuncian? Exacto, y además no solamente vayamos desde el inicio, ¿no? Como bien mencionabas, dentro del proceso de la denuncia, primero que hay un proceso psicológico previo de la persona que ha sido violentada, porque tiene que no entender es fácil lo que ha pasado, ¿no? Entender, procesar el tema de violencia, sobre todo, por ejemplo, si es una situación de violencia psicológica, es un proceso muy largo muchas veces donde la persona se da cuenta que está en esa situación. Salir a denunciarlo ante, digamos, la primera puerta que se toca para una agraviada es la comisaría normalmente, ¿no? Donde recibimos policías que no necesariamente están capacitados muchas veces, donde hay una revictimización, donde hay y eso nuevamente debido al sistema machista en el que vivimos, hay incluso casi una categoría de víctima perfecta, ¿no? Donde la persona, básicamente la persona violentada tiene que demostrar que ella es una víctima perfecta y que la violencia no se la buscó ella misma, ¿no? Porque si no, se torna ese proceso de denuncia como en un interrogatorio hacia ella. ¿Por qué te golpearon? ¿Qué hiciste? Claro, esta idea detrás de qué habrás hecho, ¿no? Exacto. Y luego, si es que logra pasar todas esas etapas, ¿no? Que ya de por sí son tortuosas para una persona que además ha estado bajo una situación de violencia, viene la etapa de el sistema judicial que no actúa eficazmente, donde si bien hay una denuncia, no hay medidas de protección que se dictan a tiempo, de manera oportuna, y si se dictan medidas de protección no necesariamente son eficaces, porque el sistema policial ahorita no tiene las herramientas, no se ha implementado totalmente el sistema de garantías para las mujeres que denuncian, no hay, por ejemplo, un patrullaje que las proteja. Si es que la mujer se siente amenazada, no hay un policía que pueda velar por ella. Entonces se enfrenta a muchos peligros, no solamente psicológicos, sino también incluso físicos. Y el propio sistema no acoge correctamente. Exactamente, ¿no? Y luego, si es que ya desde el caso de las plataformas o muchos colectivos que difunden denuncias públicas, todos podemos ver qué pasa cuando una mujer hace una denuncia pública en redes sociales o en sus perfiles, ¿no? Finalmente, toda la inquisición, el cuestionamiento y toda la crítica siempre, en la mayoría de casos, va contra la persona que denuncia, ¿no? Nunca hay un examen, un análisis, una investigación sobre el denunciado. Siempre es la persona que denuncia.
que por qué lo denunció público, por qué no denunció policialmente, qué habrá hecho. Hay un escáner, ¿no? Y lo hemos visto en casos últimos, recientes, bastante mediáticos, casi un análisis de los medios de comunicación, incluso un escáner sobre la vida pasada de la persona que denunció, ¿no? No hay ni siquiera un respeto por el valor de la misma denuncia. La denuncia no significa necesariamente un juzgamiento, ¿no? Es simplemente una primera manifestación, un primer testimonio, una primera verdad, digamos. Pero si es que ya recibes todo ese sistema inquisidor encima, ¿cómo puedes exigir que haya un mayor número de denuncias, ¿no? Sobre todo si tenemos ese tipo de estadísticas, ¿no? No, y además si tenemos casos como, discúlpame, el de Arlet Contreras, que todo el Perú vio cómo la arrastraron y la golpearon en Ayacucho, y su agresor está libre. Mira, casos tan evidentes donde hay registros de video que todo el mundo podría pensar, ese es un caso evidente y notorio de violencia de género, es imposible que ese agresor pueda salirse, digamos, pueda salir libre. En este caso, por ejemplo, en el caso de la mujer que fue incendiada, todo el mundo hubiese pensado, ese es un caso que toda la opinión pública estaría alineado en que es un caso repudiable. Pero vemos muchas opiniones encontradas, ¿no? Que necesariamente no lo reconocen como violencia machista. No, todavía se abre un debate sobre casos incluso que son tan evidentes. De hecho, que haya un debate es un buen indicador de lo grave que es el problema. ¿No? Que sí, no podemos ser unánimes imagínate los casos que no necesariamente, que son más complejos, ¿no? Claro. Que llegan a la opinión pública pero que tienen más complejidades o que atacan, digamos, esos valores, no, ni siquiera valores, sino esos principios machistas, ideas machistas tan profundos que generan una resistencia de parte de la sociedad claro. Y la opinión pública. Tenemos un cuadro ahora que vamos a ver en donde se muestran los motivos aparentes por los cuales se llega a tentativas o a feminicidios, ¿no? Y tenemos celos como primer lugar con 67%, infidelidad 13%, pero esos dos la verdad que van de la mano. Víctima decide separarse, 21%, ruptura, que básicamente apunta a lo mismo, 10%, la víctima se va de la casa, que también se conecta con las anteriores, 5%, rechazo, 21%, y resistencia de violación, 2%. Hay otro más, antes de comentarlo con Aida García Naranjo, y este de acá habla de venganza, 7%, desobediencia, 5%, desobediencia brutal que exista, solamente la categoría. Nueva pareja, no hay casos, saca al agresor de la casa, 1%, y la víctima escapa de secuestro, 1%. ¿Qué hacemos con la educación? Que es la pregunta que planteaba primero. Sí, en primer lugar, pienso que hay que tener mucho cuidado en decir para qué se denuncia. Porque hay que invitar a denunciar. Sí hay registro, sí hay seguimiento, porque si no esas estadísticas no estarían. El Ministerio Público, hay un observatorio del feminicidio, el Poder Judicial. Hoy día existe una sección del Poder Judicial sobre justicia de género. ¿Qué nos decía la doctora Alba Barrios? Que tiene 250.000 medidas de protección. ¿250.000? 250.000. Entonces, que es imposible hacer que se cumplan, además. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, tiene que ver con, tú has planteado el tema de la educación. Nosotros no podríamos resolver las cosas pues por el lado de las casas de refugio. ¿Qué es una mujer? ¿Conocemos lo que es una casa de refugio? Yo conozco la gran cantidad de casas de refugio. No se constituyen en una alternativa si no tenemos una política más integral. Es decir, muchas veces incluso una mujer no denuncia porque depende económicamente del marido. ¿No? O sea, claro, y el proceso judicial reclama costos. Por supuesto, no solamente reclama costos, ella no, nosotros tenemos que promover su autonomía, tenemos que promover su autonomía económica. Entonces, cuando hablamos de un enfoque multidimensional, es que el Perú tiene un Plan Nacional de Igualdad de Género, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, que tiene un mandato sobre los 19 sectores. O sea, no se limita al Ministerio de la Mujer, empieza por la presidencia del Consejo de Ministros, que no se puede seguir resolviendo con una mesa especializada, con una mesa de alto nivel, con un decreto de alto nivel, porque también ya lo tenemos. Además, las mesas nunca funcionan, ¿no? Por supuesto. Además, si bien es cierto, tiene que haber una articulación, hay planes nacionales para esa articulación y esos planes tienen ejecutivos para esa articulación.
Hay una cosa muy importante que se ha dicho en relación a los 15 años, a los 10 años. Es decir, no podemos ser cortoplacistas. Tenemos que saber, porque el tema de las denuncias, cómo se procesan las denuncias, cómo se puede dar protección a la víctima, ya está en la final de la cadena. O sea, la ubicamos cuando es víctima. Claro. Entonces, no hay un tema de prevención, que es el que hablábamos primero. Entonces, efectivamente, estamos yendo a la prevención. No podemos entender que sin prevención no vamos a corregir el sistema. En la mañana, a pesar de que a la entrevistadora se le decía que no estábamos ante un problema de la salud mental, se preguntaba si el machismo tiene cura, como si fuera, hay que entregarle una medicina. Efectivamente, o sea, nosotros tenemos que, se deconstruye, sí, se deconstruye. Y eso significa invertir desde el nacimiento, desde digamos, el inicio, digamos. No podemos quitar la educación sexual del colegio, no podemos ignorar que hay que capacitar y que hay que educar en el sentido que hombre y mujer tienen igual valor, que la mujer no es un objeto, al igual que el hombre no es un objeto, que la mujer no tiene menos derechos. Mientras no eduquemos de esa manera desde el inicio, no vamos a trabajar con los derechos por iguales de hombres y mujeres y no vamos a deconstruir. Entonces vamos a estar en un cuello de botella gigantesco en donde el Estado no puede sancionar, no puede estar solo en la parte punitiva porque se convierte en una pandemia que no se puede resolver. Entonces tenemos que ir desde la raíz. Tenemos que ir además al corto y mediano plazo. Y por eso son tan importantes el caso de Eiby, a quien expresamos toda nuestra solidaridad a través de la familia, porque ella sigue inconsciente, va a tener que enfrentar 10 operaciones más, esa es la situación. Pero no podemos trabajar esto en los medios de caso en caso. Es decir, cuando hablamos del registro también tenemos casos emblemáticos. No es posible, digamos, para la gente que denuncia que un caso de 3 años como el de Arlet Contreras no está resuelto, porque es una mala señal. Una pésima señal. Es una pésima señal. Es ahí efectivamente que dice, ¿para qué voy a denunciar? Me ha costado traer lo que ya el país entero vio, no se sanciona. Ayer estábamos ante un bonzo humano, ante una antorcha humana, las imágenes eran de una atrocidad. Oye, efectivamente. Todo parece indicar que el extintor ha agudizado el problema sin intención, por supuesto. Sí, por supuesto que sí, pero lo que se veía era dramático, no era posible seguir mirando lo que veíamos. Pero no nos podemos olvidar de ese caso, porque ya nos olvidamos del de San Martín, ya nos olvidamos del de Huancayo, ya nos olvidamos de la mujer. ¿No? Efectivamente, entonces, esto no es un asunto mediático. Y también creo que es importante aquí decir que tampoco es un asunto político, ¿no? Porque hay mucho, o sea, es un asunto de políticas públicas. Por supuesto, no político que sí. En la medida en que hay muchos políticos que asumen estos casos como posibilidades para capitalizar. Lo vimos en el caso de Jimena, ¿no? En el caso de San Juan de Lurigancho. Sí, claro. Entonces es lamentable porque hacemos esta casuística de esta manera. Hacemos otra forma mala de registro cuando, digamos, indudablemente tenemos que hacer de estos casos emblemáticos, en donde se sanciona, en donde el agresor, el perpetrador, sepa que va a tener una sanción. Pero esa es una parte. Mientras nosotros no resolvamos el tema de la prevención, no seamos cortoplacistas, sino sepamos que vamos a invertir a corto, mediano y largo plazo. Indudablemente que hay que resolver cosas de justicia, hay que resolver cosas de educación de la policía, hay que resolver mejores protocolos, hay que resolver asuntos de los fiscales, pero seguimos en la parte en donde tenemos a la mujer ya como víctima, ahora, justo, en la cadena final. Para hablar un poquito de la parte final de la cadena, la última instancia es, lamentablemente, el sistema de salud pública. ¿Cuál es la incidencia de mujeres que llegan a atenderse en hospitales del MINSA y de salud, si es que tiene la información, golpeadas o violentadas de alguna manera por sus parejas, por hombres, y cómo es que se les trata, de acuerdo con lo que nos planteaba primero el doctor Bromley, ¿no? ¿Se registra? ¿Cómo funciona en el asunto público? Bueno, lamentablemente en el sistema de salud público y también el privado, tenemos un tema de subregistro, es decir, simplemente se anota que hubo un traumatismo en cara, un traumatismo en cabeza, un traumatismo en el tórax, abdomen, herida cortante, lo que sea, pero no se va más allá. Esa es la verdad de las cosas y por lo tanto, muchas de las estadísticas son tomadas de las denuncias que se hacen, por ejemplo, en las comisarías o en las fiscalías, etcétera, o inclusive algunas que son recogidas por algunas organizaciones sociales y de ahí se puede sacar información y de hecho es una muestra y esto debe extenderse más. Hace unos minutos se mencionaba el caso de Jimena y por ejemplo de una niña
y todos veíamos que el agresor había pasado 2 veces por la comisaría, que había tenido una denuncia, y todos decíamos no hemos hecho nada. Y es cierto, el sistema falló, y no defiendo eso, pero yo vuelvo otra vez a la raíz, al tema preventivo, y cómo es que este agresor, porque cuando veíamos al padre del agresor, que es la otra cara de la víctima, es un tema, es una niña, fue una niña, agredida, violentada, abusada, etc. El agresor, escuchábamos al padre en algunas entrevistas en los medios, lo buscaban y decían, no, que se lo lleven, ojalá lo metan preso, este es un drogadicto, hacen etcétera de cosas. El papá tampoco quería saber nada de él. Tal vez si hubiéramos ido más atrás, evidentemente ese patrón lo traía y nosotros debería ser un ejemplo de cómo podemos intervenir. Y voy a poner un ejemplo chiquito, tal vez otra vez desde mi punto de vista pediátrico, para ver cómo es que el hombre debe participar. Hace muchos años, Mijail, al colegio, por ejemplo, a recoger las notas de los colegios de los chicos, solo iba la mamá, el papá jamás. Fíjate, en las atenciones del recién nacido, nosotros los pediatras propiciamos algo que puede resultar raro y es antimachista tal vez, porque en el patrón que tenemos y decimos, a la mamá está con su bebé apenas nace, pero es una cesárea y por lo tanto le pedimos al papá que nos acompañe, es una política pública interesante que hay que implementar, que él haga el contacto piel a piel, que él haga el apego, él haga el papá canguro y que se involucre con su bebé. Más allá del impacto que tiene con su bebé para su neurodesarrollo, es involucrarlo a él. Desde el inicio de la vida. Desde el inicio de la vida. Y yo he visto las reacciones, y estoy hablando inclusive ni siquiera de un nivel socioeconómico bajo, sino medio o alto, donde los papás se quedan sorprendidos de tener que hacer esto. Y cuando les decimos que tienen que participar. Pero es una manera de quebrar un poco los roles que la sociedad exige. Exacto, claro, nuevos roles, ¿no? Nuevos roles. Y estoy poniendo un ejemplo suelto, pero así hay muchísimas actividades que se podrían hacer, que deberíamos hacer como Estado, todos en su conjunto, para lograr cambiar este patrón cultural. Correcto, vamos a hacer un corte y vamos a regresar rápidamente para hablar de un asunto que ha quedado sobre la mesa pero que es fundamental, que es cuál es el vínculo entre la educación, por ejemplo, sexual en los colegios y la lucha contra el machismo, porque para hay gente que no termina de quedar claro el puente entre uno y otro. Entonces hacemos un corte y regresamos con eso.